Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? Algunos estamos más negritos porque han quemado llantas por todo lado. Éramos blancos y ojos azules, pero tanta llanta nos ha hecho negros y ojos cafés. Les perdonamos. ¿Está bien el sonido? Bien. Quisiera hacerles una pregunta. Quisiera que usted piense en esta pregunta por un instante. ¿Cómo siente usted el amor de Dios? ¿Cómo siente en su vida el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios para usted? ¿Ya lo pensó? ¿Quiere decirlo? Grande. Muy bien. Misericordioso. Infinito. Maravilloso. Incomparable. Qué bueno. Fiel, incomparable, grande. Así es el amor de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que es el amor de Dios. Realmente el amor, como Pablo decía, su amor me constriñe, me hace sentir profundamente algo que yo no lo merezco, pero Él me ama. Y quisiera leer en Corintios capítulo 13. El amor de Dios en mi vida. ¿Sí? Trece, 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Vean cómo es esta parte en Corintios. Tiene un contexto muy especial realmente. Está ubicado bien en la Biblia. ¿Por qué? Le está diciendo a un pueblo, a una iglesia de Corinto, que era una iglesia un poco difícil realmente. Esta iglesia era netamente gentil y su conducta de esa ciudad, así como nosotros vemos ciertas conductas en ciertos lugares, así la conducta de este pueblo, de esta ciudad de Corinto, era una conducta bastante difícil, bastante amoral. Y de ahí habían salido muchos
de los que Dios había elegido para ser de su pueblo. Pero no con facilidad. Ya llegaron a Cristo y sus corazones se volvieron pero extremadamente piadosos, sabios, prudentes y amorosos. Porque eso no ocurre instantáneamente. Eso es algo que va creciendo conforme el conocimiento de Dios hay en nuestras vidas y conforme nosotros nos doblegamos a hacer lo que la palabra de Dios dice que lo hagamos. Así que había allí muchas discusiones, habían bandos, entre ellos porque el Señor les había dado dones espirituales, cosas extraordinarias, herramientas espirituales para poder bendecir al pueblo, a la iglesia, y no solo a la iglesia entendiendo estas 4 paredes, sino a la iglesia, ¿no? Y muchos por eso estaban envanecidos, estaban jactándose y se creían el uno mejor que el otro. Había mucha imparcialidad cuando hacían juicio y también cuando participaban de la cena del Señor tenían sus preferencias. Así que no había un amor genuino. También ellos se preocupaban de estar entre ciertos grupos. Así era. Y por eso Pablo guiado por el Espíritu Santo, escribe esto a la iglesia de lo que es el amor, para que hagamos las cosas de la manera correcta y no hagamos las cosas pensando en que lo que nosotros hacemos está bien. Muchas de las veces nos movemos así. Pensamos que como nosotros creemos que debe ser, así debe ser. Y el que no piensa como nosotros está mal. ¿Cómo vemos la situación de nuestro país? Todos los que están ahorita en el gobierno están mal. Así es el pensamiento de los demás, de los opositores. ¿Y cómo será el pensamiento del gobierno? Que todo lo que estamos haciendo está bien. Y quien no piensa como nosotros está mal. Son las polaridades. Pero es interesante cómo sentimos nosotros el amor de Dios. Ya lo han dicho, ¿no? Quisiera decir algo, 4 cositas que queden bien claras en nosotros. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es eterno. ¿Creen ustedes eso? Vean lo que dice Efesios capítulo 1. Dice, capítulo 1, versículo 4 creo que es, ¿no? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El amor de Dios es eterno. Él nos amó
antes de que nosotros siquiera estuviéramos en el vientre de nuestra madre y antes de que fundaran el mundo, y a Dios nos tuvo en cuenta. Y porque nos amó, porque nos conoció, dicen Romanos, que nos escogió. ¿Y para qué nos escogió? ¿Para qué nos llamó? Para ser adoptados como hijos suyos. Amén. Vean, pero esto no puede decir, no pueden hacer lo que acabamos de leer en Corintios acerca del amor. Uno no lo puede vivir si es que no tiene realmente una nueva naturaleza. Así dice, ¿no? A los corintios les dice, vean de la forma que ellos eran. Ya les digo, su naturaleza como la nuestra. Pero la palabra de Dios dice, ¿no? Que, vean lo que dice en Corintios capítulo 2. Primero, no estoy en Corintios capítulo 2. Dice que, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Porque el hombre natural, el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se deben discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y vean lo que dice, ¿no? Cuando uno ya viene al Señor, cuando venimos y le damos nuestra vida al Señor, cuando estos corintios, ¿no?, habían entregado su vida a Cristo, su vida va cambiando por lo que Dios hace en sus vidas. Y dice, versículo 6 del capítulo 10, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A estos hermanos de Corinto, a estos donde se había hecho realmente un cambio de parte de Dios y por la gracia de Dios. No eran buenas cosas, ¿no? Según dice, y esto erais algunos de vosotros, ladrones, borrachos, adúlteros, avaros, pero erais tiempo pasado. Pero, ¿no? Ahora habéis sido justificados en nombre del Señor Jesucristo. Así que a estas personas, a este pueblo, en ese contexto, a ellos les escribe, ¿no? El amor es. Así es el amor. Cuando uno se pregunta primero, ¿qué es el amor de Dios para mí? ¿Cómo siento yo el amor de Dios? Ya han dicho muchas cosas que realmente ustedes lo expresan porque lo han sentido, porque lo creen, ¿no es cierto? Ahora, una pregunta, ¿cómo es el amor? ¿Cómo reacciona usted a ese amor inefable de Dios? Piénselo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciono yo ante ese amor?
de habernos sacado de tinieblas a luz, de habernos liberado, ¿no?, del pecado, de la muerte. Ven, el amor de Dios es eterno. Fuimos escogidos por amor. Otra de las cosas que debemos nosotros entender es el amor de Dios es firme. Amén. No es, el amor de Dios no es un sentimiento, no es una emoción. Los enamorados están en ese auge, ¿no es cierto? ¿Cuántos están enamorados aquí de su novio, de su novia? Ellos están más actualizados en esa parte, ¿o no? En la parte emocional, es humano, es normal. Pero si se quedan en eso, vamos a sufrir luego. El amor de Dios es un amor firme. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y en Jeremías 31:3. Dice, por 8:38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién, a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ese es el amor de Dios, es firme. No es ese amor humano. Es que me hizo esto. Me enojo, las mujeres suelen decir, no, mi mejor amiga, de mi mejor amiga. Y las amigas son bien fuertes, pero se enojan con facilidad. El amor de Dios no es así. Y tampoco quiere que el amor que nosotros debemos vivirlo sea así. El amor es, ya leímos, ¿no? El amor de Dios es firme. ¿Qué dice Jeremías 31:3? Con amor eterno te he amado. Y por eso te he prolongado mi misericordia. ¿Qué es la misericordia? El que no nos pague como nosotros merecemos. El que no nos haga lo que nosotros mismos hacemos. Ese es el amor, esa es la misericordia. Así que, amados hermanos, el amor de Dios es eterno, pero también es un amor firme. No es, hoy es y mañana no es. Y aun cuando nosotros algunas veces nos portamos de manera no correcta, Dios sigue amándonos. ¿O no? Por eso cuando uno está así medio tibio, medio cabizbajo porque ha hecho mal, sin embargo siente que Él nos ama. Y uno dice, ¿a dónde voy a ir? Si solo Él me ama. Y cuando algunas veces alguien nos hace un reproche, no nos muestran desdenes y cosas por el estilo, uno cómo se consuela, ¿no? Y yo sé
que tú me amas. Y si tú me amas, es suficiente. Amén. Así es el amor de Dios. ¿Cómo responde usted al amor de Dios? El amor de Dios es perdonador, ¿o no? ¿Cómo responde usted? ¿Están conmigo? Así que cuando nosotros pensamos, bueno, ese es el amor de Dios y bonito, ¿no? Pero saben, el amor también, el amor de Dios es algo muy interesante. El amor de Dios es práctico. Digan conmigo, es práctico. ¿Qué es práctico? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es algo que se puede mirar? Algo que se puede palpar. El amor de Dios es así. Dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vean, el hombre estaba perdido, estábamos perdidos. En Corinto la ciudad estaba perdida. Tenían un dicho allí en la ciudad. Decían, vamos a fornicar, vamos a corintiar. No, era una ciudad así. El homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, eso era una conducta social, moral terrible. Pero allí Dios le dice a Pablo, sigue predicando, porque tengo un pueblo grande. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Ven, el amor de Dios es práctico. No se queda, como nos contaba un hermano y nos compartía, no es un sentimiento y nada más, sino que va a hacer las cosas que tiene que hacer. El hombre estaba perdido y necesitaba un Salvador. Y se despojó de su Hijo amado para que venga, muestre la gracia de Dios, su amor, su poder, su libertad, y muriendo en una cruz pueda realmente rescatarnos. En esto dice, no, muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Dios es práctico. No es, ay, no. ¿Cómo le amo? ¿Cómo le amo? ¿Cómo quisiera usted oírle decir a su esposo, las mujeres, cómo quisieran oírles? Te amo, amada mía, eres para mí lo máximo, extraordinario. Y ¿no es cierto? Y la mujer, ¿sí o no? Pero nunca me dice. Dígale, dígale. El amor de Dios es práctico. Y las mujeres necesitan muchas veces que le digan que le aman.
Así es. Así que el amor de Dios es algo práctico. Él lo hace práctico, Él no es solamente una emoción. Y saben, la cuarta cosa, que el amor de Dios es inmerecido. No nos merecemos. ¿O sí? No nos merecíamos. Vean, como dice en Corintios, ¿no? Primera Corintios. Capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Él nos escogió porque a Él le plació. Ajá. Para que esté un poquito más claro, veamos en Deuteronomio capítulo 6, 7:6 creo que es. ¿Y por qué no trabajo anotando, hermano? Porque me acordé ahorita, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, ¿sí? Dice así: 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Para qué? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar juramento, ¿no? Amén. Bien. No es que nos merezcamos. Bueno, yo sí he sido buena persona, yo sí he sido así, yo sí. Ninguno de nosotros, como dice Efesios 2, todos éramos hijos de ira. Vivíamos en pecado, enemigos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida en Cristo Jesús. Porque Él le plació. Él nos trajo a Cristo. Él envió a Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida. Y no una vida pues de viviendo por no ser soberbio, sino una vida abundante. Una vida realmente que traiga una transformación. Ahora sí, veamos en Corintios, ¿no? La pregunta era, ¿cómo yo respondo a ese amor tan especial? ¿Cómo responde usted? ¿No? No podemos responder. Entonces Pablo
escribe, primero haciéndoles entender que Dios ha dado ciertas capacidades espirituales a diferentes hermanos, como Él ha querido. Ciertos dones espirituales, ciertas capacidades espirituales para bendecir al pueblo de Dios, para hacer cosas que humanamente no las podríamos hacer. Todo lo que Dios nos ha dado ha sido para bendición, para que bendigamos a otros y nosotros mismos seamos bendecidos. Pero muchas veces las personas o han hecho negocio de lo que el Señor nos ha dado, o no lo utilizan, o andamos envanecidos porque Dios nos ha dado ciertas cosas. Porque tiene un trasfondo anterior, el fondo es los dones espirituales. Por eso comienza así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese haciendo obras todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí dice, no, cosas prácticas. El amor de Dios es práctico. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo siente? Es así, ya dijeron. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? A ese inmenso amor. No lo han dicho, algunos. La pregunta es, otra pregunta. ¿Cómo usted manifiesta el amor de Dios que ha recibido? ¿Cómo nosotros manifestamos, cómo nosotros compartimos con los demás ese amor de Dios? ¿Cómo? Porque algo nos dijo el Señor, ¿no? Un mandamiento nuevo les doy. Sí dice, ¿no? Que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Así también ustedes deben amarse. Y esto no puede hacer, como decía una persona que no conoce a Cristo. ¿Cómo puede reaccionar? Vean. Si no ha nacido de nuevo, no puede dar el amor que Dios le ha dado. Y si no entendemos lo que en realidad es el amor, cómo debe manifestarse, tampoco lo podemos hacer. Por eso es que cuando dice, ama a tus enemigos, yo dice, Dios mío, pero si lo que no nace no crece. ¿Cómo le amo a mi suegra? ¿Cómo le perdono a esa persona que me hizo esto, me hizo aquello, hizo esto? ¿Cómo le perdono? Dios sabe que yo soy hombre, que soy humano y no puedo perdonar. Pues dice la palabra de Dios que si no perdonamos, tampoco el Señor nos perdonará. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo le amo a mi enemigo? No dice que yo vaya y le abrace y le diga, ay. No dice eso. Los latinos somos así, ¿no? Demasiado sentimentales, demasiado emocionales.
Sí, somos querendones, pero también somos aborrecedores con ese mismo sentimiento de querer, ¿no? Pero ven, el amor, dice, es sufrido. Hay que sufrirlo. Muchas veces tendremos que sufrir. Claro que es más fácil sufrir los desdenes que nos hacen nuestros hijos. No, pero que nos haga alguien. El amor es sufrido. El amor es benigno, es bueno, nace de allá, del corazón de Dios. Eso que nace de algo de adentro, del corazón de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios ha puesto en nosotros de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que produce en nosotros amor. El amor de Dios. El amor nuestro no es suficiente. Necesitamos aprender a expresar, a vivir el amor de Dios. Y el amor de Dios es práctico. Ven. El amor no tiene envidia. Ay, le veo a mi vecino que tiene carro nuevo y me remuerdo entre mí. No. ¿Qué estará vendiendo droga? Así es, no. Le ven al vecino que ya tiene carro nuevo y le suben el sueldo al compañero de trabajo porque es eficiente o porque. Y ya se vuelven enemigos. Es que es cepillo. Así es, no. Es birro. No. Ese no es el amor de Dios. Si uno es así, no está viviendo y siendo cristiano, conociendo el amor de Dios, no está siendo práctico. Gloria a Dios si le han subido el sueldo, qué lindo. Qué precioso, ¿o no? Pero es que yo hago más que él. Hazlo para la gloria de Dios. Pobre del vecino que sube otro piso. Ojalá se le hunda la casa y quede de uno. Ay, vele. Ese chico guapísimo, bien. Y ella más fea. Ay. No. Interesante, ¿no? Ven. El amor es sencillo, es cosas que se pueden hacer. El amor no es jactancioso. Jactándose de lo que ni es ni tiene. Por eso dice, no. Hay ricos que caminan como pobres, ni les dan a conocer lo que tienen. Hay otros, en cambio, que de todo andan sacando pecho. No se puede amar con estas cosas. Si es que hay estas cosas, ¿qué debemos hacerlas? Sacarlas de nuestro corazón, dejarlas a un lado. ¿Sí? No hay que andar envaneciéndose.
No hace nada indebido. Vean, este es un hacer. Es indebido, hace lo que no se debe hacer, ¿no? Aquí han oído, ven, hermanito, por favor, parquéese allá. ¿Por qué? Yo me parqueo donde quiera. ¿Y entonces para qué está el hermanito con chaleco amarillo? Para que sea puesto, pues. No, el amor es sencillo. ¿Sí? No hace lo que no debe hacer. ¿Qué no se debe hacer en la casa? No se debe dejar las toallas donde quiera. ¿Sí o no? No se debe, si hay 4 panes y estamos 5, ¿cómo debemos hacer? Me como yo antes de que me quiten. No, es algo que no hace, no busca hacer lo que no debe hacer. O sea, no, hay que pagar impuestos, hay que pagarlos. ¿Sí o no? Honra, hay que honrar. Y el amor nos hace hacer cosas que no quisiéramos, pero por amor lo debemos hacer. No hace nada indebido, ¿no? No busca lo suyo. Ay, lo que a mí. Alguna vez le decía a un chico, no era en esta iglesia por si acaso, y era hace, sí que ya de estar viejo, más viejo que yo. Es que yo le quiero a esa chica, decía, y ella quiere a otro. Déjale, no. Si es que en realidad le amas o tienes un cierto afecto por ella, el amor no busca lo suyo. Así es, ¿no? Es que yo quiero que ame al Señor para que me ame a mí. No es así. No buscamos nuestra propia satisfacción, no busca lo suyo, lo que yo quisiera, lo que a mí me conviene. No. Siempre está pensando en el otro. Esa es parte de la naturaleza de un hijo de Dios. No miren solo por ustedes, sino también por los demás. Esa es parte de un nacimiento nuevo. No se irrita. ¿Cuántas personas de aquí se irritan con facilidad? Levanten nomás la mano, no se hagan. No. Y sí nos irritamos, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo como que, chicas, nos corta ahí, ¿no? ¿Sí o no? Pero hay algunas veces en que ya se nos salió lo que no debíamos de haber dicho. Y no es que decimos malas palabras, no, eso no es de un hijo de Dios, no. ¿Por qué no hace usted mismo? Así es, no. Y después uno recapacita, Dios mío, no debí de haber dicho eso. No guarda rencor. ¿Cómo responde usted al amor de Dios?
¿Y cómo quiere Dios que responda o que manifieste el amor que Él ha puesto en su vida? Que nuestro corazón no se cargue de amargura, de dolor. Conversaba alguna vez con alguien y me decía, es que no puedo perdonarle. Y uno dice, bueno, claro, como yo no, su hijo murió en un accidente de aviación. Entonces, ella culpaba al que compró el avión. Y quiere guardar ese dolor, quiere guardar ese rencor, esa ira, esa amargura para justificar, ¿no? Pero no, el amor de Dios no es así. No guarda rencor. ¿Cómo hizo el Señor Jesús? ¿Le hicieron o no le hicieron más que a nosotros? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, una persona nacida de nuevo debe aprender a amar y con un amor práctico. Estas cosas no nacen de la emoción y del sentimiento así, nacen de la práctica, de la vida, del anhelar entender que ese es el amor de Dios y eso es lo que quiere que hagamos. Y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos hacer aquellas cosas que no nos gusta o no quisiéramos hacer. El amor de Dios es algo práctico. ¿Y por qué Dios quiere que lo hagamos? Porque quiere que vivamos una vida y una vida en abundancia. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jamás comulga con la injusticia. Pero hay que entender cuál es la injusticia, porque muchas veces nosotros consideramos que eso es injusto. Lo que hacen con nosotros es injusto. Pero lo que nosotros hacemos con otros, eso sí es justo. Por eso dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y las demás cosas vienen por añadidura. Cuando nosotros pensamos en nuestra justicia, mis hermanos, la Biblia dice, no seas demasiado justo porque perecerás por tu justicia. Y yo me rascaba la cabeza y decía, pero sí, lo que debo hacer es justo, ¿o no? Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, nuestra justicia son trapos de inmundicia. ¿Sí o no? Sí, así es. Entonces no comulgamos con la injusticia. Lo que debemos buscar es la justicia de Dios. Vean, y hay un versículo que dice que la justicia de Dios, ¿no?, es hasta los cielos, pero más alta que los cielos es la misericordia de Dios. Y que la misericordia vence al juicio. Así es el amor de Dios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No vayan a confundir, ¿no? El marido es un pegador, un maltratador,
todo lo soporta, marido es. No se refiere a eso, sino que muchas veces tenemos que soportar cosas difíciles. Yo le preguntaba a mi hijo recién en este ayuno que teníamos, ¿cómo sería en el tiempo bíblico, en el tiempo de la primera iglesia, en el tiempo de Pablo, cuando un esclavo se convertía al Señor? Y no es que porque se convertía al Señor ya quedaba libre de su amo y de todo, no. Solo había nacido de nuevo, había sido justificado de sus pecados, había sido redimido por Cristo, había sido puesto en el cuerpo de Cristo. Pero eso no implicaba que su vida, donde él pertenecía, iba a cambiar. ¿Y cómo iba a reaccionar ahora? Como era el medio en ese tiempo. Iba a trabajar bien, ya no pensando en su amo, sino pensando en la gloria de Dios. Y si le maltrataba, porque así era, el amo podía hacer cosas, tenía que sufrirlo. Y cuando alguien nos hace alguna cosa, ¿qué tenemos que hacer? Sufrirlo, porque si nos ponemos a justificarnos, quedamos peor. ¿Sí o no? Lo sufrimos. Y una de las cosas es que el amor de Dios nunca deja de ser. Ese es el amor firme. Amados, Jesús nos dice, de la manera que yo les he amado, así quiero que se amen. A los de Corintio les dice, así es el amor, así se debe vivir el amor. Y así se debe vivir el amor en el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Y ahí es donde debe manifestarse lo que el Señor nos ha dado y lo que el Señor quiere que vivamos. Pongámonos de pies. ¿Cómo respondemos ante el inmenso amor de Dios? ¿Y cómo manifestamos a los hombres el amor que Dios nos ha dado? Y dice la Biblia, dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros, así como yo les he amado. Así que es necesario aprender a amar. Recordemos, el amor de Dios es eterno, es firme, es práctico, es inmerecido, pero Él nos da. No se merecen muchas personas, pero tenemos que aprender a amarles. Y como digo, la Biblia no dice que vayamos y les digamos, ay, cómo te amo, me robaste, pero cómo te amo. No dice eso. Sino que si tu enemigo te pide de beber, dale de beber. ¿Qué es eso? Algo práctico. Si te pide de comer, dale de comer. Y si te pide qué vestir, dale de vestir. No tengo yo que estar diciendo es que lo que no nace no crece, no. Simplemente tengo que obedecer. Amén. Oremos. Padre Santo, realmente reconocemos